Italia. Cierra los ojos por un momento e imagina un lugar donde el eco de las campanas de antiguas iglesias se mezcla con el murmullo de canales que han fluido durante siglos. Ese lugar es Italia, donde cada piedra parece guardar la memoria de civilizaciones enteras. Extendida como una bota que se adentra en el corazón del Mediterráneo, Italia revela su identidad a través de paisajes que cambian drásticamente de norte a sur. Picos alpinos cubiertos de nieve, colinas onduladas pintadas de verde y dorado y costas donde el mar adquiere tonos de azul casi irreales. Bajo una luz que parece diseñada especialmente para el arte, la vida aquí se mueve con un ritmo propio, pausado pero profundamente intenso. Lo que distingue a esta tierra no es un único monumento o una sola ciudad, sino la manera en que la naturaleza, la historia y la creatividad humana se entrelazan en cada rincón. En Italia, rara vez se encuentra un paisaje vacío de significado. Casi cada colina, cada río y cada plaza parece haber sido moldeado tanto por fuerzas geológicas como por manos humanas a lo largo de miles de años. Visitar Italia es mucho más que un viaje turístico convencional. Es la oportunidad de recorrer uno de los territorios más densos en historia, arte y belleza natural que existen sobre la faz de la Tierra. Pueblos medievales aferrados a laderas escarpadas. Viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Y ciudades donde el pasado y el presente conviven sin fricción. Todo esto se combina para crear un paisaje que resulta a la vez monumental y profundamente íntimo. Si esta tierra despierta tu curiosidad, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan descubrir la extraordinaria belleza de este territorio. Y ahora, el viaje hacia Italia comienza oficialmente. Roma. Situada en el centro de la península itálica, a orillas del río Tíber, Roma no es solo la capital de un país, sino el testimonio vivo de más de 2500 años de historia ininterrumpida. Pocas ciudades en el mundo permiten caminar literalmente sobre capas superpuestas de civilizaciones. Desde los cimientos etruscos hasta los rascacielos modernos que conviven a pocos metros con ruinas imperiales. Lo primero que impresiona al llegar no es necesariamente un edificio en particular, sino la sensación física de escala. La manera en que estructuras milenarias se alzan junto a calles activas, como si el tiempo mismo se hubiera comprimido en un único espacio. El Coliseo. Terminado en el año 80 después de Cristo, sigue siendo una de las construcciones más impresionantes jamás erigidas por el ser humano. Su estructura ovalada, capaz de albergar a decenas de miles de espectadores, revela un nivel de planificación arquitectónica e ingeniería que muchos consideran adelantado a su época. El sonido del viento atravesando sus arcos vacíos y el contraste entre la piedra desgastada y el cielo romano crean una atmósfera que mezcla grandeza y melancolía. A pocos pasos de allí, el Foro Romano se extiende como un laberinto de columnas caídas, templos parcialmente reconstruidos y caminos de piedra pulidos por millones de pasos a lo largo de los siglos. Caminar por este espacio es, en cierto sentido, recorrer el centro neurálgico de lo que alguna vez fue el imperio más poderoso de Occidente. Pero Roma no es solo ruinas. La ciudad respira también a través del Vaticano, un estado independiente dentro de la propia ciudad, donde la Basílica de San Pedro se alza con una cúpula diseñada en parte por Miguel Ángel. En su interior, la Capilla Sixtina guarda uno de los techos más estudiados y admirados del arte occidental. La luz que entra por las ventanas altas ilumina de manera cambiante los frescos, creando una experiencia que varía según la hora del día. Por la noche, Roma se transforma.
Las fuentes, como la famosa Fontana di Trevi, se iluminan y el sonido del agua cayendo se convierte en la banda sonora de calles estrechas llenas de historia. Para muchos historiadores, Roma representa no solo el pasado de Italia, sino el origen de buena parte del derecho, la arquitectura y la organización política que aún hoy influye en el mundo occidental. Roma no necesita explicaciones elaboradas. Su sola presencia, capa sobre capa de historia viva, es en sí misma un testimonio silencioso del paso del tiempo y de la capacidad humana de construir, destruir y reconstruir. La Toscana. Si Roma representa el peso de la historia imperial, la Toscana encarna la armonía entre el paisaje natural y la mano humana. Lo que distingue geográficamente a esta región es la manera en que las colinas se ondulan suavemente, cubiertas por una combinación precisa de viñedos, olivares y bosques de cipreses que parecen dibujados con regla. Esta estructura no es accidental. Durante siglos, los habitantes de la Toscana desarrollaron sistemas agrícolas que respetaban la topografía natural, creando terrazas y caminos que siguen las curvas del terreno, en lugar de imponerse sobre él. El resultado es un paisaje que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Históricamente, el nombre Toscana proviene de los antiguos etruscos, una civilización que prosperó en la región mucho antes del auge de Roma y que dejó tumbas, cerámicas y sistemas de irrigación cuya influencia técnica perduraría durante generaciones. Hoy, la Toscana mantiene un carácter rural que contrasta con la intensidad urbana de otras regiones italianas. En lugar de atraer un turismo masivo y acelerado, atrae a viajeros que buscan la calma de los pueblos amurallados, las largas caminatas entre viñedos y la posibilidad de observar cómo la luz del atardecer transforma el color del paisaje en tonos dorados y rojizos. Florencia, su ciudad más emblemática, funciona como el corazón cultural de la región. Cuna del Renacimiento, sus calles guardan obras de artistas como Leonardo da Vinci y Botticelli, exhibidas en espacios como la Galería Uffizi. La Catedral de Santa María del Fiore, con su cúpula diseñada por Brunelleschi en el siglo XV, sigue siendo considerada una hazaña de ingeniería para su época, ya que se construyó sin el uso de andamios tradicionales de madera. El ecosistema de la Toscana cambia notablemente según la altitud y la cercanía al mar. En las zonas bajas predominan los cultivos de trigo y girasoles, mientras que en las colinas más altas, los bosques de robles y castaños dominan el paisaje. Cerca de la costa, el clima se vuelve más templado, permitiendo el cultivo de cítricos en pequeñas zonas protegidas. El paisaje sonoro de la Toscana está marcado por el silencio interrumpido ocasionalmente por el canto de las cigarras en verano y el repique distante de campanas de iglesias en pueblos como San Gimignano y Siena. En la Toscana, el tiempo no se mide en horas, sino en estaciones. La vendimia en otoño, la recolección de aceitunas en invierno y el florecimiento de los campos en primavera. La Toscana no necesita metáforas complejas para impresionar. La armonía entre lo natural y lo humano, perfeccionada durante siglos, es en sí misma la prueba más clara de lo que significa vivir en equilibrio con la tierra. Venecia. Construida sobre más de un centenar de pequeñas islas en una laguna del mar Adriático, Venecia es quizás el ejemplo más extraordinario de adaptación humana a un entorno acuático. Lo que hace única a esta ciudad no es solo su belleza, sino el hecho de que toda su infraestructura, desde los cimientos hasta las calles, fue diseñada para convivir con el agua en lugar de combatirla. Los edificios de Venecia se sostienen sobre miles de pilotes de madera clavados en el lecho fangoso de la laguna, una técnica de construcción que se remonta a más de 1000 años atrás. Sorprendentemente, esta madera, al estar permanentemente sumergida y privada de oxígeno, se ha mineralizado con el tiempo, lo que ha permitido que estructuras centenarias sigan en pie hasta hoy. El Gran Canal, la vía principal que atraviesa la ciudad en forma de S, está bordeado por palacios que reflejan distintos estilos arquitectónicos,
desde el bizantino hasta el gótico y el renacentista, evidencia de los siglos en que Venecia funcionó como una potencia comercial que conectaba a Europa con Oriente. La Plaza de San Marcos, con su basílica de cúpulas doradas y mosaicos bizantinos, representa el centro simbólico de la ciudad. El campanario, reconstruido tras su colapso a principios del siglo XX, ofrece una vista que permite comprender la escala real del laberinto de canales y callejones que conforman Venecia. Sin embargo, Venecia enfrenta también un desafío constante, el fenómeno conocido como acqua alta, las inundaciones periódicas causadas por la combinación de mareas altas, vientos y el lento hundimiento natural del terreno sobre el que se asienta la ciudad. Para enfrentar este problema, se ha desarrollado un sistema de barreras móviles que se elevan desde el fondo del mar para proteger la laguna durante las mareas más extremas. El ecosistema de la laguna veneciana es igualmente singular. Aguas poco profundas, bancos de arena y canales naturales sostienen una biodiversidad que incluye aves migratorias, peces y moluscos, muchos de los cuales han formado parte de la dieta local durante siglos. Al amanecer, cuando la niebla se eleva sobre el agua y los primeros rayos de sol iluminan las fachadas color pastel de los edificios, Venecia revela su lado más silencioso, lejos de las multitudes que llegan más tarde durante el día. En esos momentos, el único sonido es el chapoteo suave de los remos contra el agua. Venecia no es simplemente una ciudad pintoresca, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ingenio humano cuando se enfrenta a las limitaciones impuestas por la naturaleza y de la fragilidad de ese equilibrio frente al paso del tiempo. Las Dolomitas. Si Venecia representa la relación del ser humano con el agua, las Dolomitas representan la relación del ser humano con la roca vertical. Ubicadas en el norte de Italia, estas montañas se distinguen geológicamente por algo poco común: su composición de dolomía, una roca caliza rica en magnesio que, bajo ciertas condiciones de luz, adquiere tonos rosados y anaranjados casi irreales. Lo que hace única la silueta de las Dolomitas es la ausencia de transiciones suaves. Las paredes de roca se elevan de manera casi vertical desde los valles, alcanzando picos que superan los 3000 metros, formando un contraste dramático entre los prados verdes de las laderas bajas y las cumbres grises y afiladas que dominan el horizonte. Geológicamente, esta roca se formó hace millones de años a partir de antiguos arrecifes de coral sumergidos en un mar tropical que cubría la región mucho antes de que las placas tectónicas elevaran estas formaciones hasta su altura actual. Hoy, fósiles marinos pueden encontrarse a miles de metros sobre el nivel del mar, un recordatorio silencioso de la escala temporal con la que opera la geología. El fenómeno más famoso asociado a estas montañas es el llamado enrosadira, un efecto óptico que ocurre al amanecer y al atardecer cuando la luz solar incide en un ángulo bajo y tiñe las paredes de roca de un rosa intenso que se desvanece gradualmente hacia el gris. Las Dolomitas también funcionan como una frontera cultural. En muchos de sus valles se habla todavía el ladino, una lengua que ha sobrevivido durante siglos en comunidades aisladas, y la arquitectura mezcla influencias austríacas e italianas, reflejo de una historia marcada por cambios de frontera. El ecosistema cambia drásticamente con la altitud. En los valles, bosques de abetos y prados alpinos sirven de hábitat para ciervos y águilas reales. Más arriba, donde la vegetación desaparece casi por completo, sobreviven solo líquenes y algunas plantas adaptadas al frío extremo y a los fuertes vientos. Durante el invierno, estas montañas se transforman en uno de los destinos de esquí más reconocidos de Europa, mientras que en verano atraen a senderistas y escaladores que buscan recorrer rutas que combinan refugios de montañas centenarios con paisajes de una escala casi inabarcable. Las Dolomitas no necesitan grandes explicaciones. La manera en que la luz transforma la roca cada día es, por sí sola, una demostración silenciosa del poder del tiempo geológico.
Cinque Terre. A lo largo de la costa de Liguria, en el noroeste de Italia, 5 pequeños pueblos se aferran literalmente a los acantilados que caen de manera abrupta hacia el mar Mediterráneo. Lo que hace especial a Cinque Terre no es solo la belleza de cada pueblo individual, sino la manera en que la geografía obligó a sus habitantes a desarrollar un sistema único de adaptación al terreno. Durante siglos, los pobladores construyeron terrazas de piedra seca a lo largo de las laderas casi verticales, creando espacios cultivables donde, en teoría, no debería haber ninguno. Estas terrazas, sostenidas por kilómetros de muros de piedra apilada sin cemento, permiten el cultivo de vides y olivos en pendientes que en otras regiones serían consideradas inutilizables. Cada uno de los 5 pueblos, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, presenta una paleta de colores distinta en sus fachadas, una tradición que, según algunos historiadores, ayudaba antiguamente a los pescadores a identificar sus hogares desde el mar mientras regresaban con la pesca del día. La conexión entre estos pueblos se realiza principalmente a través de senderos tallados directamente en la roca, algunos de los cuales bordean el acantilado a pocos metros sobre el agua. El más famoso, conocido como el Camino del Amor, ofrece vistas directas hacia el mar mientras serpentea entre la vegetación mediterránea. El clima de la región, templado durante casi todo el año, favorece el crecimiento de plantas aromáticas como el romero y la albahaca, ingredientes fundamentales en la gastronomía local. El ecosistema marino frente a Cinque Terre forma parte de un área protegida donde conviven delfines, una rica variedad de peces y praderas de Posidonia, una planta marina que juega un papel clave en la oxigenación de las aguas costeras. Al atardecer, cuando el sol se oculta detrás del horizonte marino, las fachadas de los pueblos adquieren tonos cálidos que se reflejan en el agua, mientras las luces comienzan a encenderse una a una en las estrechas calles. Cinque Terre es un recordatorio de que incluso en los terrenos más hostiles, la perseverancia humana puede transformar la adversidad geográfica en un paisaje de extraordinaria belleza y funcionalidad. La costa amalfitana. Si Cinque Terre representa la adaptación humilde al terreno, la costa amalfitana representa la convivencia espectacular entre la arquitectura y un paisaje vertical aún más extremo. Situada en la región de Campania, esta franja costera se extiende a lo largo de acantilados de piedra caliza que descienden de manera abrupta hacia aguas de un azul profundo. La carretera que conecta los pueblos de la costa, tallada directamente en la roca durante el siglo XX, es considerada una de las rutas costeras más desafiantes del mundo, con curvas cerradas que ofrecen vistas que cambian constantemente entre el mar y las montañas. Positano, el pueblo más fotografiado de la región, se construye literalmente en capas sobre la ladera de la montaña, con casas de colores pastel apiladas unas sobre otras, hasta llegar a una pequeña playa de guijarros. Geológicamente, la región se asienta sobre una base de roca caliza que, a lo largo de milenios, ha sido moldeada por la erosión marina, creando cuevas, arcos naturales y pequeñas calas accesibles únicamente desde el agua. El clima mediterráneo de la zona permite el cultivo de limoneros en terrazas que se aferran a las laderas, una tradición agrícola que data de siglos atrás y que ha dado origen a productos característicos de la gastronomía local. Ravello, situado en lo alto de la costa, ofrece una perspectiva distinta. Jardines históricos desde donde se puede observar toda la curva de la costa, un punto de vista que durante siglos ha inspirado a artistas y escritores que buscaban refugio en la tranquilidad de la altura. El ecosistema marino frente a la costa alberga una notable biodiversidad, con especies de peces, crustáceos y algas que sostienen tanto la pesca tradicional como un delicado equilibrio ecológico.
Por la noche, las luces de los pueblos costeros se reflejan en el mar, creando una línea dorada que serpentea junto a la línea oscura de los acantilados. La costa amalfitana no es solo un paisaje espectacular. Es la prueba de cómo la arquitectura, cuando respeta la inclinación natural del terreno, puede convertirse en una extensión orgánica de la propia montaña. Sicilia. En el extremo sur de Italia, separada del continente por un estrecho de apenas unos kilómetros, Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y un territorio donde la geología activa convive directamente con miles de años de historia humana. El elemento que domina el paisaje siciliano es el monte Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, cuya actividad ha sido documentada de manera continua durante más de 2500 años. Sus laderas, cubiertas de suelos volcánicos extremadamente fértiles, sostienen viñedos y huertos que producen algunos de los productos agrícolas más reconocidos de la región. Desde la cima del Etna, en días despejados, es posible observar simultáneamente nieve en las zonas altas y vegetación mediterránea en las laderas bajas. Un contraste que resume la diversidad climática de la isla. La historia de Sicilia es también una historia de capas culturales superpuestas. Griegos, romanos, árabes y normandos dejaron huellas que aún pueden observarse en templos, mezquitas convertidas en iglesias y palacios que mezclan estilos arquitectónicos de manera única en Europa. El Valle de los Templos, cerca de Agrigento, conserva un conjunto de templos griegos dóricos que se encuentran entre los mejor preservados fuera de Grecia. Situados sobre una cresta que ofrece vistas hacia el mar. La costa siciliana alterna entre playas de arena dorada, acantilados volcánicos de roca negra y pequeñas islas cercanas formadas por actividad volcánica submarina. El ecosistema marino que rodea la isla es extremadamente rico, sostenido por corrientes que traen nutrientes desde aguas más profundas, lo que convierte a la pesca en una actividad central para muchas comunidades costeras desde la antigüedad. Al anochecer, cuando el cielo se tiñe de naranja sobre el mar y en ocasiones el resplandor del Etna se hace visible en la distancia, Sicilia revela su carácter dual. Una tierra moldeada tanto por el fuego que viene de su interior como por el mar que la rodea por completo. Italia funciona casi como un museo al aire libre, donde la geología, la historia y la cultura se entrelazan en cada región de manera distinta.
Más que ofrecer atracciones aisladas, este territorio presenta una visión integral de cómo los sistemas naturales y humanos interactúan, desde la actividad volcánica del sur hasta las paredes verticales de roca en el norte, pasando por ciudades construidas literalmente sobre el agua. Cada lugar recorrido en este viaje forma parte de una cadena más amplia de adaptación, donde la geografía no solo da forma al paisaje, sino que también influye en cómo las comunidades humanas viven, crean y preservan su herencia cultural. Al dejar atrás los caminos de Italia, lo que queda no es solo un conjunto de imágenes, sino una comprensión más profunda de cómo el tiempo, la geología y la historia humana pueden coexistir en equilibrio. Esperamos que este viaje te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la geografía y la energía viva de Italia. Si esta información te resultó útil para tu propia inspiración de viaje, no dudes en darle like al video y contarnos en los comentarios qué lugar te impresionó más. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte futuros viajes donde seguiremos explorando lugares extraordinarios alrededor del mundo. Más aventuras auténticas y llenas de conocimiento te esperan. Nos vemos en el próximo viaje.